La palabra de Dios nos orienta a presentar a Dios un sacrificio vivo, santo y que le agrada, y lo denomina culto racional. Debemos comprender este culto, sino la importancia de esta instrucción y el impacto que tiene en nuestra relación con Dios. Este es el tema de nuestra conversación hoy. Quédate conmigo. En los siguientes minutos vamos a comprender un poco más esta verdad. Hoy estoy en el parque de la ciudad, en Santarém, Pará, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, la Biblia dice: por lo tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional que deben ofrecer. El texto nos dirige hacia la transformación. El siguiente verso, el 2, dice así: no vivan conforme a los patrones de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme renovando su mente para que puedan experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si queremos vivir transformación, necesitamos entender el peso y la importancia de esta orientación. La primera cosa que necesito destacar es que la expresión sacrificio vivo es un paradoja, es una aparente contradicción. Sacrificar significa matar. Desde la vieja alianza en el Antiguo Testamento, cuando Dios estableció un tipo de culto que incluía el sacrificio de animales, esto implica que los animales serían sacrificados. La Biblia dice que sin sangre no hay perdón. Si sacrificar es matar, ¿cómo es que el sacrificio es vivo? O bien matas o no matas, o tienes un sacrificio que conlleva muerte, o tienes vida, que es la ausencia de sacrificio. Pero cuando pide un sacrificio vivo, Pablo, al usar este paradoja, en realidad nos guía hacia la comprensión de lo que quiero resaltar como una simbología. Quiero llamar su atención. En el Antiguo Testamento había sacrificios de animales. A partir del Nuevo Testamento ya no continúa, no hay continuidad de los sacrificios literales. En cambio, en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, la Biblia menciona sacrificios espirituales. El libro de Hebreos habla de sacrificios de alabanza, que son frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces se convirtieron en símbolos de lo que Cristo hizo. En primer lugar, Juan Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía que a lo largo de siglos y generaciones hemos visto un animal inocente sacrificado en nuestro lugar. Cristo vino a hacer esto para perdonar nuestros pecados. Además de señalar el sacrificio perfecto de Cristo, los sacrificios eran parte de un modelo de adoración establecido por Dios y realizado en el templo. Desde el tabernáculo de Moisés hasta el templo de Salomón y el templo de Herodes, que era el templo del periodo posterior al exilio, reconstruido tras el exilio babilónico y reformado por Herodes, el sacrificio ha estado presente como parte del culto. Pablo relaciona el sacrificio con la adoración racional, pero no dice que este es el culto público donde todos se reúnen para expresar juntos el ritual que involucra una liturgia de música, oración. Él habla de un estilo de vida, y este estilo de vida debe estar marcado por el sacrificio vivo. Como dije antes, la expresión sacrificio vivo es un paradoja, porque sacrificar significa matar, pero Pablo dice que no se mata de verdad. Entonces, Pablo, si debo presentar el cuerpo como sacrificio, él dice que no, el sacrificio es vivo. Pero si no mato el cuerpo, ¿por qué se le llama sacrificio? Algo tiene que morir, sí, pero no matas literalmente el cuerpo. ¿Qué es lo que se mata? En Colosenses capítulo 3, verso 5, la Biblia dice que debemos hacer morir nuestra naturaleza terrenal. Se refiere a matar lo que está dentro del cuerpo, dentro de la carne, la carnalidad, la inclinación al pecado, no el cuerpo en sí. Romanos capítulo 8, verso 13, nos habla de mortificar por el espíritu, las acciones del cuerpo. Por lo tanto, algo que cada creyente debe comprender es que el corazón de la obra santificadora es el acto intencional y deliberado de mortificación de la carne, o lo que podemos llamar la naturaleza antigua. Toda persona necesita comprender que la forma de entrar en el reino de Dios fue prevista por Jesús en Juan capítulo 3, verso 5. Él dice que si alguien no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
¿Cuál es la necesidad de nacer otra vez de nuevo? La razón es que el problema del ser humano empieza en su primer nacimiento, que es el nacimiento carnal. Jesús intentó explicar a Nicodemo que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Al nacer de la carne, la Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Romanos 8.3 dice que Dios envió a su Hijo Jesús en la semejanza de carne pecaminosa. Él se parece a nosotros, pero nosotros tenemos carne pecaminosa y Él no. El apóstol Pablo habla del pecado que está en mí, refiriéndose a una naturaleza pecaminosa, que es el problema principal. Con el nuevo nacimiento en Cristo obtenemos una nueva naturaleza, pero Jesús aclara que lo que nace del Espíritu es Espíritu. La nueva naturaleza se dio en nuestro espíritu, pero en nuestra carne aún está la vieja naturaleza. En otras palabras, al nacer de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, pero la vieja sigue presente y ambas están en conflicto. Por eso Pablo, en Romanos 7, dice que el hombre interior disfruta de la ley de Dios, pero en mis miembros hay otra ley que lucha contra la interior. Me convierto en prisionero del pecado que no puedo escapar. Cuando la Biblia dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, está hablando de una guerra de naturalezas y tú y yo necesitamos entender que, aunque hemos recibido la nueva naturaleza, la antigua no se ha ido automáticamente, no fue eliminada, y gracias a la nueva naturaleza tenemos el poder de dominar la vieja. Esto se llama dominio propio en teología. El dominio propio no es detener la carne, la naturaleza carnal con la fuerza de la carne, es detener la vieja naturaleza por el poder y la fuerza de la nueva naturaleza. Es cuando la nueva naturaleza toma el control. Y aquí es donde entra la idea de mortificación, de rechazar los deseos, de no permitir que la inclinación de la carne gobierne, sino que la inclinación de la nueva naturaleza se manifieste. A este acto deliberado de mortificación, la Biblia lo llama sacrificio vivo y es parte de un culto. Y debemos entender qué es un culto de santidad. Pablo en 1 Corintios 6 habla de la importancia de que nuestros cuerpos sean guardados puros, que no debemos caer en la inmoralidad y que cualquier pecado que comete el hombre es fuera del cuerpo. Pero él dice que el individuo peca en contra de sí mismo físicamente. Y luego Pablo pregunta, ¿no lo saben? Que sus cuerpos son en verdad propiedad del Señor, que fueron comprados a un precio y que no son de ustedes mismos. Así que él dice en el versículo 20 de 1 Corintios 6 que deben glorificar a Dios en su cuerpo. Es decir, un culto que Pablo llama culto racional. Y este culto corporal no siempre incluye danza en la adoración. Es parte de la expresión hacia Dios. Por supuesto, entendemos que la Biblia indica que la danza es frecuentemente parte del culto y la celebración a Dios, pero no se limita a eso. A un culto corporal que es decidir mantenerlo lejos del pecado, lejos de la tendencia de la carne. Y cuando tú y yo nos colocamos para andar en santidad, estamos brindando a Dios este acto de culto. Es fundamental que comprendamos otra paradoja, una contradicción que parece evidente, que si por un lado la santidad es un requisito para adorar por otro, la adoración contribuye al proceso de santificación y cuando Pablo conecta los dos, llamándolo culto racional, debemos comprender esta relación. Por ejemplo, Zacarías, el progenitor de Juan Bautista, al profetizar sobre la llegada del Mesías y el nuevo tiempo, dice lo siguiente: para que los libere de las manos de nuestros adversarios, lo veneráramos en pureza y rectitud durante todos nuestros días de vida. La idea bíblica es clara: aquellos que van a adorar a Dios deben caminar en santidad. La santidad es un requisito para los adoradores. Sin embargo, necesitamos entender que en el proceso de adoración también hay santificación. Cuando Isaías está en un escenario de adoración, en el ambiente de adoración, tiene la revelación de los serafines proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. En este escenario y en este ambiente recibe un toque santificador que viene a través de esa brasa tomada del altar. Reflexiono sobre algunas declaraciones bíblicas y realmente pienso en esto. Por ejemplo, la Biblia menciona que Herodes, que no quiso dar gloria a Dios, fue herido. ¿Dónde? En su cuerpo. Romanos habla de aquellos a quienes, al rechazar a Dios, se les permitió vivir según sus propios deseos y pasiones. Cuando a menudo no damos gloria a Dios y dejamos de buscarlo, el juicio se manifiesta ¿en qué lugar?
En la carne nos entregamos a nuestros deseos, pero también es verdad lo contrario. Al entrar en ese ambiente de adoración, como Isaías, recibimos el toque que santifica. Así, cuando el sacrificio vivo, que es la mortificación de la carne, se llama culto racional, indica que la santificación es adoración. Pero también significa que la adoración es para quienes se santifican y que mientras adoramos somos santificados. Observo cómo estas verdades se combinan y eso realmente me toca, afecta mi corazón. Hay santificación en la adoración. En Mateo 26:41, Jesús advierte que debemos vigilar para no caer en tentación. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Cuando habla de la disposición del espíritu, se refiere a orar y buscar a Dios. Los discípulos intentaban orar con Jesús, pero se dormían. Cuando dice que la carne es débil, no solo se refiere a la inclinación al pecado, sino a la incapacidad de la carne para buscar a Dios. Pero para pecar es fuerte. Y lo que puede detenerla es cuando nosotros nos posicionamos para buscar a Dios. En Romanos capítulo 8, verso 5, se dice que los que se inclinan a la carne piensan en las cosas de la carne, mientras que los que se inclinan al espíritu piensan en las cosas del espíritu. Consideran las cosas del espíritu. Carne, vieja naturaleza; espíritu, nueva naturaleza. Aquel a quien más te inclinas te gobernará. Muchas personas no logran vivir en santidad porque no tienen tiempo para orar ni para adorar a Dios, no dedican tiempo a la palabra y no desarrollan una conciencia de la nueva naturaleza que las guiará. En cambio, gastan mucho tiempo en entretenimientos que promueven valores mundanos y no solo no llenan la conciencia correcta, sino que alimentan la errónea. Quien gana esta lucha es la carne. Si sacrificamos no solo los deseos de ella, sino también lo que la alimenta, y nos situamos para buscar a Dios y entendemos que incluso el ambiente de adoración en el que pasamos tiempo nos impacta, esto hará una gran diferencia. Que se pueda decir de nosotros que no solo hemos llevado a cabo el sacrificio vivo, que es el culto racional, sino que también se diga que hemos cambiado en lugar de adaptarnos a este mundo.